Hola estimado, este es el segundo video del trasfondo básico de Oblitus Terra. En este video abordaremos el tema de la primera época, la llamada época de leyenda. Mucho de la información de esta época se ha perdido con el tiempo, aún más con todos los acontecimientos que ocurren en el planeta de Terra. Y bueno, los pocos fragmentos de historia escrita que se conservan suelen estar relacionados a la creación del mundo, más o menos el génesis, cómo la vida surgió de este mundo y lo que se podría considerar el primer pecado. Muy bien, entonces vamos. Entonces, la creación del mundo se dice que fue gracias a Crox, el primer caminante de la Tierra. En el momento que Crox tuvo conciencia, era el único individuo en un planeta hostil y desprovisto de vida. Y sin ninguna agencia, sin ningún propósito, se dedicó simplemente a vagar por el planeta, sin detenerse, sin reflexionar. Y así fue, quién sabe, días, semanas, años, siglos, no había una concepción del tiempo. Solo se sabe de que en algún momento llegó a un abismo y lloró. Lloró porque logró entender que se encontraba solo y no había nadie más, pues, para compartir la existencia. Y lloró tanto que el abismo se llenó y prosiguió, y siempre que se topaba con un abismo lloraba. Y de esta forma surgieron los océanos del mundo. Luego, en sus largas andanzas, un rayo le cayó y un brazo perdió. Y entonces, al darse cuenta que había sido lastimado, conoció el dolor y también se dio cuenta más y más de su propia naturaleza, pues al ver su brazo mutilado, logró ver de qué criaturas surgían de él, y entonces pensó de que si se desmembraba podría llegar a tener compañía. Claro, el brazo volvió a crecer, o al menos eso se dice. Sin embargo, el brazo que había sido mutilado a causa del rayo permaneció donde quedó, olvidado para las épocas por venir. La idea de arrancarse partes de su cuerpo fue regando semillas de vida ahí donde pasaba: un dedo, su cabello, a veces extremidades enteras. Solo esperaba a que éstas volvieran a crecer. Y en cierta forma empezó a sentir júbilo porque no se sentía tan solo. Sin embargo, eran criaturas sin mente, no eran capaces de conectar con él, y eso le seguía causando un gran vacío. Y bueno, en determinado punto él escaló la montaña más alta y en un acto, no se sabe si de desesperación o iluminación, se arranca el corazón y lo ofrece a los cielos mismos. Y en ese mismo momento otro rayo vuelve a caerle directo, de lleno al corazón, y es fulminado, un titán abatido.
el primero y quizás el último. Y sin embargo, su gran deseo fue cumplido, porque de su ceniza y de su corazón todavía palpitante de alguna manera, empezó a surgir vida, vida inteligente y consciente. Y su corazón, que no dejaba palpitar, creó ríos de sangre, y de estas aguas rojizas, pues su sangre era, surgieron los primeros pensantes, los heraldos de Crocs, sus ángeles. Y esto marcaría el tiempo por venir. En este caso, serían los herederos del legado de Crocs y se sentían legítimos dueños de la vida de todas las demás criaturas. Estos ángeles, con su gran inteligencia y su natural autoridad, se sentían como dioses, capaces de hacer y deshacer a voluntad. Y todo les fue perfecto al comienzo. Una civilización se erigió alrededor de la gran montaña y por la tierra se propagaron. Sin embargo, y esta posición de superioridad les causó con el tiempo un sentimiento de aburrimiento. Sentían de que lo tenían todo y prácticamente podían hacerlo todo. No había nadie más que los limitara más que ellos mismos. Y entonces decidieron volver a su cuna, volver al valle donde se encontraba la montaña más alta. Y ahí idearon un plan con el conocimiento adquirido, tanto de ellos mismos como del heredado por Crocs. Decidieron crear una torre que los llevara a lo más alto posible, a los cielos mismos, y establecer otro pacto con los cielos que les diera un poder inconmensurable, que les permitiera llegar a las estrellas y ser maestros de todo lo visible. Y así fue. Esclavizaron a todas las llamadas razas inferiores y la torre se irguió alimentándose de las mismas montañas de donde fluía la sangre de la vida, el agua de la vida. Y así pues, en su momento casi culmen, casi lo más alto que podían llegar, nubes de tormenta se formaron y el rayo más estrepitoso cayó sobre la torre y causó una explosión tal que dispersó la torre por los cuatro vientos y con ellos a los ángeles, los mensajeros de Crocs que se encontraban en el lugar. Sin embargo, eso no era todo, porque de las ruinas de esa torre ocurrió algo que nadie sabía, nadie entendía, porque fenómenos muy extraños ocurrían en las ruinas y aun cuando con el tiempo lograron recuperarse, nada volvió a ser lo mismo, sobre todo porque no se sentían iguales, se sentían grenados, como debilitándose constantemente y no podían acercarse a las ruinas de la torre. Les causaba un gran malestar. Entonces el Valle de la Vida dejó de ser el Valle de la Vida
no había más corazón, no había más torre del pacto y fue abandonado y casi olvidado. Hasta que en algún momento criaturas horribles, cancerígenas por así decirlo, empezaron a surgir de ese valle. Llegaron y atacaron sin previo aviso a los ahora llamados desposeídos. Pues había estos ángeles, pues estos ángeles habían perdido la mayor parte de su poder, ya no eran los mismos, ya no eran los seres omnipotentes y de gran inteligencia que solían ser. Y así fue pues de que empezó las primeras guerras de plaga por la purga del Valle de la Vida, ahora llamado el Valle de los Tontos.